Vamos a continuar con la temática de los timers, viendo el siguiente ejemplo, donde tenemos un ejemplo de un sistema de control repetitivo, utilizando un par de relevadores de control de retardo de tiempo, un par de timers del tipo on delay, para energizar un par de electroválvulas que van a estar accionando en forma automática a un pistón. Tenemos ahí el punto de referencia, que es un mando de control con un selector, un modo de control automático y un modo de control manual. A través en el modo manual, pues lo típico en que es la estación de botones, y en el modo automático con un switch de presión y un limit switch. En la operación, al activar el relevador en cualquiera de los dos modos, se va a energizar el timer número 1, que va a contar un retardo de tiempo determinado. Vamos a considerar 7 segundos. De los 7 segundos, sus contactos cambiarán de estado. Tenemos en sus contactos energizadas o conectadas un par de electroválvulas, las cuales se van a switchar, van a conmutar al cumplirse el preset de esos 7 segundos. Es decir, que una se va a encender y la otra que estaba encendida se va a apagar. Y eso hará que el pistón cambie su posición. Y además tenemos otro contacto más normalmente abierto del timer, que al cumplirse el preset de 7 segundos va a ir a lo que es el primer peldaño, a interrumpir el voltaje al relevador para apagarlo y que el circuito reinicie, apagándose el timer 1, recuperando la posición sus contactos y recuperando la posición las válvulas y el pistón. Al mismo tiempo se apaga el timer 2 para reiniciar su conteo a 0, y entonces el contacto que había abierto para apagar a R1 se va a volver a cerrar, y ahí reiniciará el circuito. Si estamos en modo manual, pues con la estación de botones. Si estamos en modo automático, al estar sostenida la presión del switch, se va a mantener activado y entonces automáticamente arrancará de nuevo el sistema. Entonces esa es la secuencia que veremos en este ejemplo. Abrimos el programa, escogemos un ejemplo nuevo, seleccionamos el tipo de PLC que estamos usando para estos ejercicios, y ahí vamos a empezar a elaborar el diagrama en escalera. Acomodamos los peldaños que vamos a utilizar y vamos a ir configurando los componentes. Primero, pues la sección del modo manual y automático, luego la sección de lo que son los interruptores ya en operación, y el primer peldaño con lo que finaliza con un relevador de control. Entonces, en lo que es la primera sección, pues vamos a ratificar la consideración de que tenemos el selector manual automático, luego el presostato y limit switch abajo, también en serie, para formar 3 contactos en la parte inferior. En la parte superior, el modo manual, que ese es un contacto, luego el de paro y el arranque, formando 3 contactos, serían 6, y además lleva retención el de arranque. Entonces, aquí en el arranque va a llevar el contacto de retención. Y pues ahí tendremos ya todos los componentes. Vamos a ir direccionando de una vez el peldaño para llevar un orden ahí en la secuencia del programa. Empezamos con el selector.
Tenemos el selector modo manual, modo automático, luego la estación de botones y los modos automáticos. Entonces ahí tenemos ya los mandos de control, el paro y el arranque. Y acá pues van a ir los del modo automático. Y en este caso es el presostato y el limit switch. Entonces ya tenemos los componentes de esa primera sección. ¿Qué componentes siguen? Bueno, aquí va a ir un relay para la retención, un relevador de control. Vamos a usar cualquier número de referencia que tengamos por ahí. Por ejemplo, vamos a usar el relevador 15, el 1.15. Y si ya estamos usando esa dirección, también va a ir para la retención el mismo relevador 1.15. Acá va a ir la dirección de un timer. ¿Cuál timer? Bueno, tenemos que direccionar primero el timer que vamos a estar utilizando. En el diagrama veíamos el uso de contactos del timer, un abierto, un cerrado y luego nuevamente otro abierto. Son los contactos del timer para, primero que nada, pues las electroválvulas, válvula solenoide 1, solenoide 2 y para un timer. Bueno, aquí esto nos va a faltar un peldaño más. Vamos a incorporarlo aquí, porque nos falta el peldaño de activación del primer timer. Hay que recordar que llevamos dos timers on delay, uno en el segundo peldaño y otro en el cuarto peldaño. Entonces, para activar al timer se utiliza el relevador de control del arranque, que es en este caso estamos usando el 1.15. Ahí ya quedó. Y ahora vamos a tomar como referencia para seguir con el programa al timer que vamos a utilizar en esa zona. Entonces vamos a direccionar con la tabla de timers, escoger timer 1 y sus contactos temporizados DN, el abierto, el cerrado y el otro abierto. Y luego ubicamos al timer número 2. Timer número 2. Ya lo tenemos ahí. Y un contacto del timer número 2 que va a hacer el reset acá donde decíamos en la parte superior. Y ahí ya tenemos la configuración. El preset vamos a utilizarlo a 7 segundos en ambos timers.
Entonces falta direccionar solamente las electroválvulas. Válvula 1 y válvula 2. Ahí está ya el programa, vamos a enviarlo al PLC. Corroboramos que sea el mismo software para el mismo programa. Salimos del modo run, regresamos, ya que se carga lo regresamos al modo run y nos ponemos en línea. Ya tenemos la secuencia de programación. Si estamos para el modo manual, activaríamos con el switch 3 y ahí arrancaría el conteo del timer 1. Al cumplirse el preset, pues se activan las electroválvulas, pero también se activa el timer 2, que viene y apaga el relevador, tumbando la retención y reiniciando el circuito. Entonces vamos a arrancar nuevamente con la entrada 3, como si fuese un push button, y ahí se activa, y el timer número 2 abre y apaga para reiniciar el circuito. Entonces, cada vez que estemos en modo manual, tendríamos que dar el pulsador de arranque para que vuelva a hacer la secuencia del circuito, que vuelva a activarse el switcheo de las válvulas, y que a los cumplido el tiempo retardo de 7 segundos del segundo timer, haga el apagado y el reinicio del circuito. Pero si estamos en modo automático, lo que va a ocurrir es de que en el modo automático, manteniéndose la presión constante y el limit switch, el sistema estaría reiniciándose en forma automática. Ya no tendríamos necesidad de pulsar el push button y el timer 1 arrancaría de inmediato, así como estamos viendo ahí en la imagen. Entonces el circuito automáticamente estaría reiniciando la secuencia. Si nos trasladamos a ubicar el tablero, pues ahí vamos a observar el accionamiento en forma repetitiva del circuito. Ahí las válvulas están conmutando, están switchando para poder pues hacer el traslado del cilindro, del pistón, de la flecha, para activar entrando y saliendo, haciendo el movimiento repetitivo. Bien, hasta aquí con esta sección y continuamos en la próxima clase.